A continuación, desde la Universidad Nacional del Perú, Pedro Ruiz Gallo, nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, nos envía un nuevo episodio de la serie de Visita a las Ciencias Básicas. En esta oportunidad trataremos el efecto de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos. Gracias, Medicina Residentado. Saludo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a revisar el efecto de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos. Efecto de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos. Inmediatamente después de que se consume una comida con alto contenido de carbohidratos, la glucosa que se absorbe en la sangre causa una rápida secreción de insulina. La insulina, a su vez, causa una rápida absorción, almacenamiento y uso de glucosa por casi todos los tejidos del cuerpo, pero especialmente por los músculos, el tejido adiposo y el hígado. La insulina promueve la absorción y el metabolismo de la glucosa muscular. Durante gran parte del día, el tejido muscular no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos para generar su energía. La razón principal de esta dependencia de los ácidos grasos es que la membrana muscular en reposo normal es solo ligeramente permeable a la glucosa, excepto cuando la fibra muscular es estimulada por la insulina. Entre las comidas, la cantidad de insulina que se secreta es demasiado pequeña para promover la entrada de cantidades significativas de glucosa en las células musculares. Sin embargo, bajo dos condiciones específicas, los músculos utilizan grandes cantidades de glucosa. Una de ellas es durante el ejercicio moderado o pesado. Este uso de glucosa no requiere grandes cantidades de insulina, porque la contracción muscular aumenta la translocación del transportador de glucosa 4, o por sus iniciales GLUT4. Esto hace que vaya de los depósitos de almacenamiento intracelulares a la membrana celular, lo que a su vez facilita la difusión de glucosa en la célula. La segunda condición para el uso de grandes cantidades de glucosa por los músculos es durante pocas horas después de una comida. En este momento, la concentración de glucosa en sangre es alta, y el páncreas está secretando grandes cantidades de insulina. La insulina adicional provoca un rápido transporte de glucosa en las células musculares, lo que provoca que la célula muscular utilice glucosa preferentemente sobre ácidos grasos durante este periodo. Almacenamiento de glucógeno en el músculo. Si los músculos no se ejercitan después de una comida y la glucosa se transporta a las células musculares en abundancia en lugar de ser utilizada para la energía, la mayor parte de la glucosa se almacenará en forma de glucógeno muscular, hasta un límite de 2 a 3% de la concentración. Este glucógeno podrá ser utilizado por el músculo más tarde en la producción de energía. El glucógeno es especialmente útil para periodos cortos de energía extrema por los músculos e incluso para proporcionar chorros de energía anaeróbica durante unos minutos a través de la descomposición glucolítica del glucógeno, convirtiéndose en ácido láctico, siendo este un proceso que puede ocurrir incluso en ausencia de oxígeno. La insulina promueve la absorción, el almacenamiento y el uso de glucosa en el hígado. Uno de los efectos más importantes de la insulina es hacer que la mayor parte de la glucosa absorbida después de una comida se almacene rápidamente en el hígado en forma de glucógeno. Luego, entre comidas, cuando los alimentos no están disponibles y la concentración de glucosa en sangre comienza a disminuir, la secreción de insulina disminuye rápidamente y el glucógeno hepático se divide de nuevo en glucosa, que será liberada hacia la sangre para evitar que la concentración de glucosa caiga demasiado baja. El mecanismo por el cual la glucosa causa la absorción y almacenamiento de glucosa en el hígado incluye varios pasos casi simultáneos. Primero, la insulina inactiva la fosforilasa hepática, la principal enzima que hace que el glucógeno hepático se divida en glucosa. Esta inactivación evita la descomposición del glucógeno que se ha almacenado en las células hepáticas. Luego, la insulina provoca una mayor absorción de glucosa de la sangre por las células hepáticas,
Todo esto al aumentar la actividad de la enzima glucoquinasa, que es una de las enzimas que causa la fosforilación inicial de la glucosa después de que se difunde en las células hepáticas. Una vez fosforilada, la glucosa queda atrapada temporalmente dentro de las células hepáticas, porque la glucosa en estado fosforilado no puede difundirse de nuevo a través de la membrana celular. Finalmente, la insulina también aumenta las actividades de las enzimas que promueven la síntesis de glucógeno, incluyendo especialmente a la glucógeno-sintasa, que es la responsable de la polimerización de las unidades monosacáridos que forman las moléculas de glucógeno. El efecto neto de todas estas acciones es aumentar la cantidad de glucógeno en el hígado. El glucógeno puede aumentar a un total de aproximadamente 5 o 6% de la masa hepática, que es equivalente a casi 100 gramos de glucógeno almacenado en todo el hígado. La glucosa se libera del hígado entre comidas. Cuando el nivel de glucosa en sangre comienza a caer a un nivel bajo entre las comidas, el hígado libera glucosa de nuevo en la sangre circulante. Primero, la disminución de la glucosa en sangre hace que el páncreas disminuya su secreción de insulina. Es entonces que esta falta de insulina revierte todos los efectos enumerados anteriormente para el almacenamiento de glucógeno. Esencialmente detiene la síntesis adicional de glucógeno en el hígado y previene la absorción de glucosa por el hígado de la sangre. Luego, la falta de insulina, junto con el aumento del glucagón, activan la enzima fosforilasa, que causa la división del glucógeno en fosfato de glucosa. Finalmente, la enzima fosfatasa de glucosa, que había sido inhibida por la insulina, ahora se activa por falta de insulina y hace que el radical fosfato se separe de la glucosa, permitiendo que la glucosa libre se difunda de nuevo en la sangre. Por lo tanto, el hígado elimina la glucosa de la sangre cuando está presente en exceso después de una comida y la devuelve a la sangre cuando la concentración de glucosa cae entre las comidas. Normalmente, alrededor del 60% de la glucosa en comida se almacena de esta manera en el hígado y luego es devuelta más tarde. La insulina promueve la conversión de exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogénesis en el hígado. Cuando la cantidad de glucosa que entra en las células hepáticas es más de lo que se puede almacenar como glucógeno o se puede utilizar para el metabolismo de hepatocitos locales, la insulina promueve la conversión de todo este exceso de glucosa en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se envasan posteriormente como triglicéridos en lipoproteínas de muy baja densidad y son transportados de esta forma por medio de la sangre hacia el tejido adiposo y son depositados ahí como grasa. La insulina también inhibe la gluconeogénesis, principalmente disminuyendo las cantidades y actividades de las enzimas hepáticas necesarias para la gluconeogénesis. Sin embargo, parte del efecto es causado por una acción de la insulina que disminuye la liberación de aminoácidos del músculo y otros tejidos extrahepáticos, y, a su vez, la biodisponibilidad de estos precursores necesarios para la gluconeogénesis. Falta de efecto de la insulina en la absorción de la glucosa y el uso por el cerebro. El cerebro es muy diferente de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo en que la insulina tiene poco efecto sobre la absorción o el uso de glucosa. En su lugar, la mayoría de las células cerebrales son permeables a la glucosa y pueden utilizarla sin mediación de la insulina. Las células cerebrales también son muy diferentes de la mayoría de las otras células del cuerpo, en que normalmente solo utilizan la glucosa para la energía y pueden utilizar otros sustratos como las grasas, pero con dificultad. Por lo tanto, es esencial que el nivel de glucosa en sangre siempre se mantenga por encima de un nivel crítico, que es una de las funciones más importantes que cumple el sistema de control de glucosa en sangre. Cuando el nivel de glucosa en sangre cae demasiado bajo, en un rango de 20 a 50 miligramos por cada 100 mililitros, se empiezan a desarrollar síntomas de shock hipoglucémico, caracterizados por irritabilidad nerviosa progresiva que conduce finalmente a desmayos, convulsiones e incluso coma. Efecto de la insulina en el metabolismo de carbohidratos en otras células.
La insulina aumenta el transporte de glucosa y el uso de glucosa por la mayoría de las otras células del cuerpo, con la excepción de la mayoría de las células cerebrales, como ya hemos señalado, de la misma manera que afecta el transporte de glucosa y el uso en las células musculares. El transporte de glucosa en células adiposas proporciona principalmente sustratos para la porción de glicerol de la molécula grasa. Por lo tanto, de esta manera indirecta, la insulina promueve la deposición de grasa en estas células. Despedida final. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. No se pierda un nuevo episodio los martes y jueves de cada semana de Hermosa Serie. El próximo jueves revisaremos el efecto de la insulina en el metabolismo de las grasas.